Siempre he trabajado en el lago, desde que tengo uso de razón. Soy pescador, igual que mi padre, mi abuelo y su padre antes que él. El lago de Chapala, con sus aguas serenas y su inmensidad, es nuestro sustento. Cuando pasas tanto tiempo cerca del agua, deja de ser solo una fuente de vida. Se convierte en algo más, algo que no puedes definir con palabras, pero que sientes en lo más profundo del alma. Esa noche, el viento estaba calmado y la luna llena iluminaba las aguas como si fueran un espejo. Estaba acostumbrado a pescar solo en la madrugada, pero esa noche algo era diferente. El aire se sentía más pesado, casi como si el mundo entero se hubiera detenido, y los sonidos del lago, que normalmente eran tranquilos, estaban en completo silencio. Lancé la red como siempre, pero algo parecía faltar. Fui jalando la cuerda con calma, sintiendo el peso de la red, pero en vez de peces, sentí una resistencia extraña. Cuando finalmente la jalé hacia adentro de la lancha, no había nada, solo agua turbia, una niebla espesa que parecía levantarse del fondo del lago, como si quisiera tragarme. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, suave, casi imperceptible, viniendo desde adentro del agua. El sonido parecía llamar mi nombre, o al menos algo que sonaba como mi nombre. Intenté ignorarlo, pensando que mi mente me estaba jugando una broma, pero el sonido continuaba. La voz se escuchaba lejana, como si alguien hablara detrás de una gruesa pared de agua, y con cada palabra, la sensación de ser observado se volvía más fuerte. José. El viento no movía los árboles, pero las olas del lago, tan suaves, empezaron a agitarse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi instinto me decía que remara hacia la orilla y regresara a casa. ¿Pero qué era esa voz? ¿Quién me estaba llamando? Cada vez que intentaba apartar la idea, la voz regresaba más fuerte, más clara. Era como si alguien estuviera ahí, en el fondo del lago, esperando algo. ¿Pero qué? Miré a mi alrededor, pero no había nada más que oscuridad y el resplandor de la luna reflejado en el agua. Decidí que tenía que regresar. Con esfuerzo, remando, alejé la lancha de la zona donde estaba, pero la sensación de ser seguido no desaparecía. Era como si el agua me jalara, me atrajera para volver. Las olas, antes tranquilas, parecían más intensas, como si el lago estuviera vivo, moviéndose de una forma que yo no podía comprender. Esa voz seguía llamándome, repitiendo mi nombre, ahora más fuerte, casi como una orden. No sabía qué hacer. Me quedé paralizado por un momento, mi corazón latiendo demasiado rápido, mi cuerpo tenso. Fue entonces que, de la nada, algo apareció en la superficie del agua. Una forma nebulosa, translúcida, emergió lentamente, como si estuviera saliendo del fondo del lago. Parecía una figura humana, pero sus bordes se distorsionaban, se movían con el agua, formando una silueta indefinida. La figura se acercó a mi lancha, pero no pude ver más detalles, porque la niebla densa comenzaba a cubrir todo a mi alrededor. En ese momento, todo en mí quería huir, pero el miedo me paralizaba. No podía respirar bien. La sensación de claustrofobia aumentaba a medida que la figura se iba acercando. El susurro no paraba. Ahora ya no solo me llamaba, sino que hacía preguntas que yo no entendía. ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué estás buscando? La voz parecía girar en mi cabeza, tomándome por completo. No lograba entender si era el agua la que hablaba o si algo mucho más antiguo intentaba comunicarse conmigo. Intentando librarme de todo eso, tomé valor y empecé a remar más fuerte, sintiendo que la tensión en mi cuerpo se aliviaba un poco mientras la lancha se alejaba de la niebla. Pero la sensación de estar siendo seguido no desaparecía. El agua seguía agitándose, como si el lago estuviera revuelto, inquieto, como si algo intentara salir de ahí. La figura desapareció tan repentinamente como surgió y el sonido de la voz cesó. Pero el silencio ahora era denso, más pesado que en cualquier otro momento de la noche. No era el mismo silencio del inicio, era un silencio extraño, como si el lago esperara algo, esperando que yo regresara. Con el corazón aún acelerado,
Logré finalmente llegar a la orilla y bajar de la lancha. Temblando, con las piernas casi sin fuerza, miré hacia atrás, hacia el lago, pero no había nada más que una calma aparente. La niebla ya había desaparecido y la superficie estaba perfectamente lisa, pero esa voz nunca la olvidé. Hasta hoy, cada vez que paso cerca del lago, puedo jurar que escucho un suspiro, una palabra perdida en el viento. Algo está ahí, esperando. En los días siguientes, traté de continuar con mi rutina, pero no lograba olvidar lo que pasó esa noche. El lago, que siempre fue mi compañero silencioso, ahora parecía un lugar extraño y perturbador. Cuando regresé a la orilla, algunas mañanas después, no pude evitar mirar el agua con la sensación de que me estaba observando. Yo ya había estado ahí cientos de veces, pero ahora había algo diferente. Como si el propio lago supiera que yo sabía lo que escondía. Empecé a notar pequeñas cosas, como si el lago se hubiera vuelto más profundo de una manera que no tenía sentido. Solía caminar por la orilla, mirando las piedras y los árboles que bordeaban el margen, pero ahora todo parecía más oscuro, más denso. El sonido de las olas golpeando las piedras era apagado, como si el agua misma estuviera tratando de esconderme algo. Y entonces los recuerdos de la noche regresaron. La voz llamándome. Ya no podía apartar la idea de que eso no era solo producto de mi mente cansada. Algo estaba ahí y me conocía. Conocía mi nombre. Sabía quién era yo. Sabía lo que hacía. La sensación de que el lago tenía conciencia de mi presencia se intensificó conforme pasaron los días. Esa mañana, cuando fui de nuevo al lago, algo diferente ocurrió. Estaba solo, como siempre, preparando mi lancha cuando escuché el sonido, un susurro bajo, casi imperceptible. Me quedé congelado. Ya no estaba solo. La voz, que antes parecía lejana, ahora estaba mucho más cerca. Parecía fluir con el agua, con el viento, pero era más envolvente. José. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, un miedo primitivo, como si algo invisible me tocara. Respiré hondo, intentando calmarme. Quizá era el viento. Quizá mi mente solo estaba sobrecargada por lo que viví la noche anterior. Decidí bajar de la lancha y dar una vuelta, como si el movimiento ayudara a aclarar mi mente. Las hojas de los árboles se movían con una brisa leve, pero el sonido del agua era extrañamente profundo, como si la superficie intentara esconder algo. Y entonces lo vi. Algo se movía en el agua, en la misma dirección en la que yo caminaba. Era una forma borrosa, nebulosa, que aparecía y desaparecía con los reflejos de la luz, volviéndose cada vez más visible a medida que me acercaba a la orilla. Intenté no mirar, intenté apartar la idea de que eso fuera real, pero el miedo era demasiado grande. El sudor corría por mi frente mientras me giraba para mirar directamente el agua. Y entonces la figura apareció de nuevo. Ya no como una sombra distorsionada, sino una forma bien definida, que ahora estaba justo en la superficie, observándome. No era humano, no era algo que pudiera describir fácilmente. Sus contornos eran suaves, pero al mismo tiempo pesados, como si el agua estuviera viva y tratara de formar una figura a partir de sí misma. Me fui alejando lentamente, sin saber qué hacer. No sabía si estaba delirando o si realmente había algo ahí. Pero lo más extraño era que, conforme me alejaba, la figura no seguía mis movimientos. Se quedaba inmóvil, viéndome. Y fue entonces que algo sucedió. Algo profundo. El agua se agitó violentamente, como si algo estuviera saliendo de abajo. Miré la superficie y vi pequeñas ondas, círculos formándose alrededor de la figura que seguía inmóvil. «Soy José». Casi podía escuchar la voz más claramente ahora, ya no solo dentro de mi cabeza, sino viniendo del agua, como si saliera de algún punto profundo. Sentí que las piernas me fallaban. Estaba paralizado, como si mi mente no pudiera procesar lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, pero fue suficiente para que el miedo me consumiera por completo. El agua parecía querer tragarme, y yo sabía que lo único que debía hacer era salir de ahí lo más rápido posible.
Me giré y corrí hacia mi lancha, casi sin respirar. Cuando miré hacia atrás, vi el reflejo de una figura saliendo del agua. Era una silueta, pero esta vez podía jurar que algo en sus ojos brillaba con luz propia, algo que no pertenecía a este mundo. Remando con todas mis fuerzas, logré llegar a la orilla. Mi cuerpo estaba tan tenso que apenas podía mover las manos para sostener el remo. Miré el lago una última vez, intentando convencerme de que no era nada, que todo era solo una pesadilla. Pero ahí, en la superficie, algo se movía lentamente, como si se preparara para salir del agua. La figura desapareció, pero la sensación de que aún había algo más nunca se fue de mi cuerpo. Algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo, y que de alguna forma sabía más de mí que yo mismo. Después de esa mañana, la sensación de que el lago me vigilaba se volvió constante. Pasaba los días tratando de hacer mi trabajo, como siempre, pero cada noche que caía, la inquietud aumentaba. El viento parecía cargar un susurro que me seguía, aunque no lograra distinguir sus palabras. Era como si el sonido se disipara en la brisa, pero al mismo tiempo lo sintiera profundamente en mi ser. Cada vez que me acercaba al agua, el escalofrío en la espalda se hacía más fuerte, como si el propio lago estuviera consciente de mi presencia. Y lo más extraño fue que empecé a sentir un cambio en mí. Algo que antes era pasión por la pesca y por el trabajo en el lago, ahora se volvía una obsesión perturbadora. Ya no podía ver el lago de la misma forma. Ya no era solo agua, parecía ser un ser vivo, palpitante, que respiraba al ritmo de mi propia ansiedad. Durante las noches, las pesadillas empezaron a intensificarse. Al principio, eran solo imágenes vagas, un reflejo de lo que había vivido, pero conforme pasaban los días, los sueños se volvieron más vívidos, más reales. Veía figuras moviéndose bajo el agua, sus contornos surgiendo en la oscuridad, siempre observándome. Y en el centro estaba esa voz, susurrando mi nombre. Otra vez, pero esta vez con más fuerza, con más claridad. A veces sentía que la voz venía de dentro de mi propia cabeza. En una noche especialmente inquietante, desperté con la sensación de que algo estaba en mi casa. El aire estaba denso, cargado de una presión inexplicable. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo fuerte, y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera, hacia el lago, que se extendía hasta donde podía ver. Algo se movía allá, a la orilla del agua. No podía distinguir qué era, pero había una presencia enorme, una fuerza invisible, algo que estaba esperando el momento correcto para mostrarse. De repente, el silencio se rompió por un ruido distante, proveniente del lago. Un golpe fuerte, como si algo muy grande hubiera impactado la superficie del agua. Casi podía sentir el impacto en mis huesos. El viento se intensificó y el sonido, ahora más fuerte, parecía venir del agua y de los árboles alrededor, una sinfonía de murmullos y gritos ahogados, como si la misma tierra estuviera revelándose. Cuando salí para ver más de cerca, la luna iluminaba la escena, pero el agua parecía más oscura que nunca. Algo estaba debajo, algo que aún no se había mostrado por completo. Lo sentía en lo más profundo de mi estómago, y fue cuando lo vi de nuevo. La figura emergió de las aguas, ya no nebulosa, sino ahora bien definida. Sus contornos eran claros, pero aún así no tenía sentido alguno. Parecía que el reflejo de la luna se curvaba alrededor de la figura, creando un espectáculo de luces y sombras. Tenía una cabeza grande, pero lo que más me aterrorizaba eran sus ojos. No eran humanos, ni de ningún ser que yo hubiera conocido. Eran ojos profundos, sin fin, como abismos en los que podría caer eternamente. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, hipnotizado por esa presencia. La voz susurrando mi nombre volvió una vez más, pero ahora era diferente. Era como si viniera del propio lago, como si el agua intentara absorberme, jalándome a un lugar donde yo sabía que no era seguro. De pronto, el agua comenzó a agitarse violentamente. Las olas golpeaban la orilla con una fuerza que nunca antes había visto. Podía ver los contornos de la figura sumergida,
su forma retorciéndose bajo la superficie, como si se preparara para salir. Me aparté instintivamente, pero la sensación de que esa cosa me observaba era más intensa. La voz no paraba. Cada palabra parecía penetrar mi mente, cada vez más clara. Cuando por fin logré salir del trance, ya estaba a medio camino de regreso a mi casa. Las piernas temblaban, la respiración entrecortada. Sentía que no podía regresar más a ese lugar, que el lago ya me había marcado de alguna forma, pero mientras me alejaba, algo me hizo mirar hacia atrás. Y ahí estaba la figura, más cerca de la orilla que antes. Parecía llamarme, como si dijera algo, pero no pude entender las palabras. Los días siguientes fueron una lucha para mantener la cordura. Sabía que el lago ya me había tocado de alguna manera, y no podía ignorar más la presencia que habitaba esas aguas. Algo esa noche me cambió para siempre. No sabía si lo que vi era real o solo una ilusión de mi mente, pero la verdad era que nunca más pude ver el lago de la misma forma. Esa noche, antes de dormir, lo último que escuché fue la voz, una vez más: José, vas a regresar. El tiempo seguía pasando, pero las noches en Ocotlán se volvían cada vez más inquietantes. Intentaba seguir con mi rutina, pero los recuerdos de esas noches y de lo que vi en el lago me perseguían. El trabajo de pescador que antes me daba paz ahora parecía una carga, un peso que ya no podía soportar. Empecé a evitar el lago, pero sabía que no podía alejarme de él para siempre. Era como si algo me llamara, jalándome de vuelta a esas aguas negras y misteriosas. A veces, en la madrugada, despertaba con la sensación de que alguien estaba a mi lado, susurrando mi nombre, llamándome para volver a la orilla. Miraba por la ventana, pero el lago siempre estaba lejano, como si esperara pacientemente mi próxima visita. Fue una tarde en que la calma del lago me engañó. El día estaba caluroso, el cielo despejado, pero había algo en esa tranquilidad que me hizo sentir incómodo. Estaba en casa, sentado en la terraza, cuando escuché un sonido que venía desde el lago. No era el típico sonido de las olas, sino algo diferente. Un golpe, como si una piedra hubiera caído en el agua, pero más profundo, más lejano. Un sonido como un grito ahogado, que parecía venir del fondo del lago. Intenté ignorarlo, pero no pude. Algo en mí me decía que no debía dejarlo pasar. Tomé mis cosas y fui hacia el lago, sin saber lo que me esperaba. El cielo comenzaba a oscurecer, y una niebla extraña empezó a formarse sobre el agua. La sensación de incomodidad aumentó aún más. Cada paso hacia el lago parecía más difícil, como si el terreno resistiera mi avance. Cuando llegué cerca de la orilla, todo parecía normal. El lago estaba calmado, pero el aire a su alrededor era pesado, denso, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Los árboles alrededor estaban silenciosos y el viento ya no hacía ruido. Solo podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón. De repente, una sombra se formó en el agua. No era una sombra cualquiera, era una figura que se movía lentamente, como si subiera desde el fondo. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. La figura parecía humanoide, pero al mismo tiempo había algo raro. Sus contornos no estaban claros, se veían borrosos, como si el agua tratara de distorsionarla. La sensación de ser observado se intensificó. Ya no estaba solo ahí. Era como si el propio lago se hubiera vuelto consciente de mi presencia. La figura en el agua parecía observarme, y la voz, esa voz familiar, volvió a susurrar mi nombre una vez más. José, has regresado. Quise correr, pero no podía moverme. Estaba hipnotizado por la figura en el agua. Se acercaba cada vez más a la orilla, hasta que vi detalles que antes estaban ocultos. Sus ojos eran como abismos, profundos y sin fin, y su piel parecía desintegrarse, como si estuviera hecha de agua y niebla. Antes de que pudiera reaccionar, la figura emergió completamente del agua. Intenté gritar, pero no salió mi voz. Todo lo que pude hacer fue mirar, mientras el ser se erguía ante mí, completamente formado, pero aún así indescriptible,
una mezcla de formas y sombras, como si no perteneciera a nuestra realidad. Y entonces el agua volvió a agitarse, más fuerte, más rápido, como si algo estuviera subiendo del fondo, algo aún más grande, algo que no quería ver, pero que sabía que no podía evitar. Fue cuando lo comprendí. El lago no era solo un cuerpo de agua, era un portal, un lugar de paso, y yo, tal vez, estaba destinado a formar parte de él. El susurro creció, como si viniera de todas partes, envolviéndome por completo. Podía sentir la presencia de esa cosa en mi mente, invadiendo mis pensamientos, controlando mis acciones. «No vas a salir de aquí, José», dijo la voz. «Ahora eres parte del lago». La voz parecía penetrar en mi alma, un susurro que no venía de afuera, sino de adentro, como si estuviera en mi propio cuerpo. Sentía el agua en mi piel, fría y viscosa, y no sabía si seguía en la orilla del lago o si ya había sido consumido por él. El aire estaba pesado, y la niebla había cerrado por completo, volviendo la visión casi imposible. El lago, que antes era solo un cuerpo de agua, ahora parecía el centro de todo el universo, una entidad en sí misma. No podía mover los pies. Intentaba alejarme, pero la tierra bajo mis pies parecía estirarse, como si el mismo suelo me sujetara. El sonido del agua agitándose creció, y pronto una figura emergió ante mí, con los contornos aún indefinidos. Era imposible mirar directamente. La visión se distorsionaba, los ojos se perdían, y no podía entender lo que estaba viendo. ¿Qué era eso? ¿Qué había ahí, observándome con ojos vacíos? «José, no vas a salir. Ahora perteneces a nosotros». Mi mente estaba en conflicto. Sabía que eso no era real, que era solo una pesadilla, pero la sensación de estar ahí, tan cerca, no dejaba espacio para dudar. La realidad y el miedo se confundían, y la verdad de lo que pasaba se me escapaba. Era como si el lago mismo me absorbiera, jalándome hacia adentro, hacia el fondo, de donde nunca regresaría. La figura empezó a acercarse, y fue entonces que vi lo que realmente estaba detrás. Una inmensidad de sombras, serpientes de agua que emergían del fondo y se extendían, buscando la tierra firme. Podía sentir la presión, una fuerza invisible que me empujaba hacia el centro del lago, llevándome donde el agua nunca más me devolvería. «No entiendes, José», dijo la voz, ahora más clara, más fría. «Este es nuestro dominio. No hay escape. El lago es un lazo, y tú ahora eres parte de su historia». Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Mis piernas temblaban y una sensación de frío absoluto invadió mi cuerpo. Lo que temía no era solo ser arrastrado por el agua, sino ser tragado por la oscuridad misma que se alzaba frente a mí. Algo mucho más grande de lo que imaginaba se estaba revelando. No era solo una presencia o una entidad. El lago estaba vivo y tenía sus propios deseos. Entonces, el sonido se detuvo. El agua, que antes rugía, se calmó. Todo quedó en un silencio absoluto. Miré hacia atrás, y el camino de regreso, la vereda que me llevaría de nuevo a casa, estaba ahí. La niebla se había disipado, y el lago parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. La figura que me observaba ya no estaba presente. Dudé, aún sumido en una sensación de terror. Pero el dolor en mis piernas y el cansancio extremo me forzaron a tomar una decisión. Tenía que irme. Tenía que escapar de ese lugar. Y, de alguna forma, lo logré, con el peso del miedo empujándome hacia la orilla del lago, lejos de aquello que me observaba. Cuando por fin llegué al camino, miré hacia atrás por última vez. El lago estaba otra vez tranquilo, pero yo sabía que algo mucho mayor y más antiguo estaba esperando, algo que no desaparecería con el amanecer. La verdad era clara ahora. El lago de Ocotlán no era solo un cuerpo de agua, era un portal, un lazo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y yo, José, estaba marcado. La sensación de que el lago me vigilaba nunca se fue. Aún lejos, sabía que estaba ahí al acecho, esperando el momento correcto para llamarme de regreso.
Era una tarde calurosa en Ocotlán cuando lo vi por primera vez. Estaba trabajando en la tiendita de mi familia, ubicada justo en el centro del pueblo, cerca de la plaza principal. No pasaba nada fuera de lo común ahí, solo los vecinos platicando entre ellos y los niños jugando cerca de las fuentes. Pero esa tarde algo en el aire estaba distinto, como si un peso invisible se hubiera instalado sobre la plaza. Estaba acomodando unos productos en el aparador, distraído, cuando algo me hizo levantar la cabeza. Había un hombre parado frente a la plaza, del otro lado de la calle, mirándome fijamente. No era raro ver a alguien por ahí, a veces turistas o vecinos pasando por la plaza, pero lo que me llamó la atención fue su mirada. No se movía. Estaba quieto en un punto, con los brazos colgando a los lados del cuerpo, pero lo que más me inquietaba era que, al mirarlo directamente, no lograba ver su rostro. Era un vacío, un espacio negro donde debían estar los ojos, la nariz y la boca. Como si su cara hubiera sido completamente borrada, dejando un vacío monstruoso en su lugar. Intenté ignorarlo pensando que podría ser una ilusión, un reflejo extraño de la luz en ese momento. Pero la incomodidad que sentía por su culpa era de una forma que no podía explicar. Seguí trabajando, intentando concentrarme de nuevo, pero algo me decía que no debía apartar la mirada de él. Entonces, con un movimiento inesperado, el hombre empezó a caminar lentamente hacia mí. Sus pasos eran casi imperceptibles, como si se moviera en cámara lenta, lo que hacía su presencia aún más perturbadora. Sentía la presión de su mirada, aunque no tuviera rostro, y cada paso que daba hacía que una sensación fría me envolviera. Algo no estaba bien. Cuando cruzó la calle y entró a la plaza, un escalofrío recorrió mi espalda. Las personas a su alrededor parecían ajenas a su presencia, continuando sus rutinas como si él no fuera más que un transeúnte común. Pero para mí era como una sombra, una entidad que no pertenecía a ese lugar. El hombre llegó hasta el centro de la plaza, donde se quedó parado de nuevo, sin mover un músculo. Yo lo observaba a distancia, tratando de entender qué ocurría. Cuando una brisa fría pasó junto a mí, me sentí todavía más inquieto. Algo estaba por suceder, y yo no sabía qué era. Lo que más me perturbaba era que nadie parecía notar lo extraño de ese hombre. La gente simplemente ignoraba su presencia, como si fuera invisible para todos los demás. Por un momento pensé que solo era una alucinación. Quizás el cansancio me había hecho ver algo que no existía, pero a medida que la tarde avanzaba y el hombre seguía ahí, parado, mi incomodidad crecía. Sentía que me observaba directo, sin expresión alguna, pero yo sentía lo pesado de su mirada vacía. Y entonces fue cuando todo cambió. Los niños, que antes jugaban cerca de la fuente, empezaron a alejarse. Sus risas y gritos poco a poco se apagaron, y en unos minutos toda la plaza parecía vacía, excepto por mí y ese hombre sin rostro. Intenté llamar a mi mamá, gritarle a alguien, pero mi voz parecía haberse perdido en el silencio. No había ningún sonido alrededor, como si el mundo a mi alrededor hubiera dejado de existir, salvo por la presencia de ese ser. El hombre, sin quitarme la vista, comenzó a caminar otra vez, pero esta vez ya no iba despacio. Avanzaba con una rapidez sobrenatural, y mientras lo hacía, su figura se distorsionaba. Su silueta se alargaba y encogía, como hecha de algo maleable, como una sombra jugando con la luz. Intenté correr hacia la tienda, pero antes de llegar a la puerta, algo me detuvo. El terror se apoderó de mi cuerpo y ya no pude moverme. El hombre estaba enfrente de mí, o mejor dicho, su presencia lo estaba. Estaba tan cerca que podía sentir una presión en el aire, como si el tiempo a nuestro alrededor se hubiera detenido. Miré hacia donde debería estar su rostro, pero el vacío que él portaba era aún más profundo. La oscuridad en su cara parecía expandirse, tragando todo a su alrededor. Era como si ese ser no fuera un hombre, sino algo fuera de nuestro entendimiento, una entidad de otro mundo. «Tú me viste», dijo una voz, pero no era una voz humana. Parecía venir desde dentro de mi cabeza, como si me hablara directo, sin mover los labios.
Estaba paralizado, sin poder reaccionar. Se acercó un paso más y entonces, casi imperceptiblemente, sus brazos se estiraron hacia mí. Ese toque no fue físico, pero sentí como si su presencia rozara mi alma, penetrándome por completo. Mi cuerpo empezó a ceder, mi vista se nubló y sentí una presión enorme, como si una fuerza invisible me aplastara. Lo último que recuerdo antes de perder el sentido fue su cara vacía, esa oscuridad que se expandía cada vez más, tragando todo mi ser. Los segundos parecieron durar una eternidad mientras yo seguía paralizado. La presión sobre mí era como si el aire estuviera siendo absorbido por algo invisible y apenas podía respirar. Mi mente iba a toda velocidad, intentando procesar lo que pasaba, buscando una explicación lógica para aquello, pero en algún lugar profundo de mí sabía que no había ninguna explicación racional. Esa cosa no era humana. Ningún ser humano podría provocar esa sensación de asfixia y miedo puro. Los demás habitantes de Ocotlán seguían con sus vidas alrededor, ignorantes de lo que sucedía ahí, como si la plaza fuera una especie de limbo, un espacio donde las reglas normales no aplicaban. Sin embargo, mi atención estaba completamente en esa figura sin rostro. Ya no se movía, pero el vacío a su alrededor parecía crecer, llenando el espacio, hasta invadir incluso mi visión periférica, como si estuviera dentro de mí, tocando el fondo de mis pensamientos, vigilando cada rincón de mi ser. Intenté gritar, pero mi garganta no respondía. No había sonido, como si mi voz hubiera sido drenada, o simplemente ya no tuviera permiso de existir ahí. Lo único que alcanzaba a oír era un zumbido constante, como si el propio mundo intentara silenciar la escena frente a mí. Me sentía cada vez más desorientado, como si la realidad a mi alrededor se estuviera fragmentando. Fue entonces que dio el primer paso hacia mí, y fue al moverse que noté algo todavía más perturbador. No hacía ningún sonido. Sus pies no tocaban el suelo, no salía ni un solo ruido de su cuerpo. Simplemente flotaba, deslizándose por la plaza como una sombra. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si el peso de su presencia me mantuviera con los pies clavados, atado a algo invisible pero abrumador. Con cada paso, la sensación de vacío dentro de mí aumentaba. No solo físico, sino un vacío emocional, como si absorbiera toda mi energía, toda mi voluntad. Y mientras se acercaba, una extraña aura parecía cubrir toda la plaza, una oscuridad creciente, algo que no pertenecía a este mundo. El cielo se oscureció más y las sombras se alargaron de manera antinatural, volviendo la plaza todavía más desolada y siniestra. Por un instante pensé en correr, en huir, pero algo me detuvo. Era como si un campo invisible no me dejara mover, como si la plaza fuera una prisión sin salida. Estaba completamente a merced de ese ser y mientras se acercaba aún más, sentí una presión insoportable en mi pecho, como si toda mi vida se exprimiera para salir de mí. Finalmente, paró justo frente a mí. El espacio entre nosotros era mínimo ahora, y el vacío en su rostro parecía expandido, como si me absorbiera por completo. Mi vista se nubló y estuve a punto de desmayarme, pero antes de que la oscuridad tomara mi mundo, hizo algo que me sacudió de puro terror. Con una lentitud que se sentía más grotesca, su mano se extendió hacia mí. No tenía dedos, ni se le notaban articulaciones. La mano era una extensión de su sombra, maleable y distorsionada. No podía ver el vacío que él traía, pero sentía su presencia consumiéndome por dentro. No tocó mi cuerpo, pero sentí un frío helado que me invadía cada célula de la piel, como si la esencia de mi vida se drenara lentamente. Fue ahí cuando llegó la voz. No fue hablada, sino sentida, como una presencia mental que resonó profundamente dentro de mi mente y que hizo mi corazón latir descompasado. «Tú me viste», dijo la voz. «Ahora eres mío». Las palabras retumbaron en mi cabeza como un eco. No eran palabras comunes, eran como una orden, una sentencia de muerte inminente. Y entonces todo se oscureció. Estaba atrapado.
No hay otra palabra que describa lo que pasaba. El aire a mi alrededor era denso, como si se hubiera vuelto más grueso, y mi cuerpo, por más que intentara reaccionar, no respondía. La voz que resonó en mi mente vibraba con una claridad casi física, pero al mismo tiempo parecía venir desde todos lados. No era solo una voz, era una sensación, una presión cada vez más fuerte, como si se colara en cada pensamiento, dominando cada pequeño rincón de mi ser. La plaza a mi alrededor parecía desaparecer, o al menos dejar de ser real. Las construcciones que normalmente miraba firmes parecían torcidas, como si fueran absorbidas por una oscuridad invisible que nacía en los bordes de mi visión. El suelo bajo mis pies se deshizo, volviéndose una nube oscura, como si la tierra se disolviera, convirtiéndose en algo que no tenía sentido y que no pertenecía a la realidad. Era como si el mismo tiempo y espacio alrededor de mí se desgarrara, fragmentándose, cada certeza desapareciendo. El hombre sin rostro no se movía, pero su presencia, su sombra, parecía expandirse aún más, envolviéndolo todo, haciéndose más grande de lo que mi mente podía soportar. Intenté gritar de nuevo, pero mi boca se cerró en un vacío sin sonido. No había nada de ruido. Todo a mi alrededor estaba sumergido en un silencio profundo, y el zumbido de antes parecía reemplazado por un peso aún mayor, una presión mental aplastante. Mi mente estaba a punto de quebrarse. Algo dentro de mí sentía que esa presencia no era solo una visión, sino una fuerza, un vórtice de energía que se alimentaba de todo lo que yo era. Cada pensamiento, cada emoción, era tragado por ese vacío. Ya no distinguía dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la pesadilla. Todo se mantenía en suspensión, una horrible espera, como si estuviera a punto de ser borrado. Entonces la figura, que parecía inmóvil, dio otro paso, pero fue un paso enorme. Como si todo el espacio entre nosotros se hubiera contraído, como si él lograra lo imposible, moverse no en el espacio, sino en el tiempo. Sentí que ya no solo se acercaba físicamente, sino que invadía mi mente de forma todavía más profunda, y eso me hizo perder lo poco de cordura que quedaba. Al avanzar, sus ojos, o lo que debían ser ojos, finalmente aparecieron. No había carne ni expresión, solo un hoyo negro donde tendría que estar la cara, una oscuridad tan densa y profunda que chupaba cualquier luz que quisiera existir. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran solo ausencia, un vacío moviéndose. No era solo que le faltara un rostro, sino una presencia, una amenaza invisible que aplastaba todo a su alrededor. Y entonces, la sensación que ya temía se hizo real. Algo dentro de mí, quizá mi esencia misma, sentí que era arrancado. No era dolor físico, sino una sensación horrible de pérdida, como si fuera tragado por esa oscuridad, como si mi cuerpo y alma se estuvieran volviendo parte de ese vacío. Algo se rompió dentro de mí, y por un instante, una calma gélida me invadió. Ya no era miedo ni angustia, era un abismo de total inexistencia, una apatía que devoraba todo lo que era. Pero incluso en medio de esa parálisis, algo me hizo volver, aunque no lo entendía. El hombre sin rostro pareció retroceder un poco, como si esperara, como si quisiera que yo hiciera algo, que reaccionara. Los segundos se arrastraron. El vacío alrededor parecía hacerse más lento, como si algo me permitiera respirar, dándome una oportunidad de huir, o tal vez de rendirme por completo. Estaba dividido entre correr y la sensación de que ya no tenía a dónde ir. Todo estaba tomado. Fue entonces que por fin escuché algo fuera de mi mente. Era un susurro, un sonido bajo, como un eco que flotaba por el aire aunque no hubiera ruido. No era una voz, sino una sensación. Me di cuenta de que era la percepción de estar completamente dominado, de ser parte de ese vacío. Esa sombra, ese vacío, no era solo una manifestación de terror, era una invitación, una promesa de que la oscuridad que él cargaba se extendería por mí, por todos a mi alrededor.
El tiempo perdió sentido. Minutos, horas o días. Ya ni sabía cuánto pasaba. Ahí estaba, parado, ante aquello que no podía nombrar, en una plaza irreconocible, sumida en una penumbra que parecía venir de dentro de mí. Y aún así, como si hubiera algo perversamente cotidiano en esa experiencia. Las farolas titilaban suavemente, y el reloj antiguo de la iglesia seguía dando vueltas, indiferente a mi ruina. La figura se acercó más, y cuando digo que se acercó, no me refiero solo a la distancia física. Esa presencia se coló en mis pensamientos más hondos. Removió recuerdos que yo ya había olvidado, sentimientos que enterré con los años. Me invadía como un frío que cala en los huesos y se instala donde ninguna cobija alcanza. Vi destellos de mi infancia, la imagen de mi mamá llamándome desde la terraza, el sonido de un trueno en una noche lejana, todo corrompido, todo gris, como si su sombra tocara hasta los lugares más sagrados de mis recuerdos. Intenté mover los pies, retroceder, suplicar, rezar. Pero, ¿qué se le puede pedir a una entidad sin rostro? ¿Qué negociar con un ser que ni tiene ojos para ver, ni boca para hablar, ni oídos para escuchar? No vino a platicar, no vino a asustar. Era un ciclo, un regreso inevitable de algo antiguo que estuvo callado demasiado tiempo bajo la tierra de esa plaza. El suelo se movió bajo mí, y lo que creía suelo firme se volvió una superficie extraña, palpitante, como si la plaza tuviera un corazón y latiera nerviosa, o tal vez feliz de recibirme. Y entonces vi, en la banqueta cuarteada, en las sombras de los postes, en cada grieta del muro del viejo ayuntamiento, ahí estaban pequeñas formas que se movían, discretas. Eran como manos largas y delgadas, intentando salir de grietas invisibles en el mundo, buscando agarrar cualquier parte de mí que yo dejara al descuido. Pero lo peor no fue ver esas manos, fue darme cuenta de que el hombre sin rostro ya me había tocado. La piel del lado izquierdo de mi cara se empezó a entumir, luego el brazo, luego el pecho. Un letargo creciente me iba tapando, como si me deshicieran poco a poco, no con violencia, sino con una calma insoportable. Era como si quisiera que estuviera consciente de cada segundo de mi propia desaparición. Miré mis manos, y entonces sí, el terror fue absoluto. Mis dedos ya no estaban completos. La piel se deshacía en polvo oscuro, poco a poco, llevada por el viento quieto de la noche, y si en el reflejo de un viejo kiosco vi que mi rostro empezaba a parecerse al de él, sin nariz, sin ojos, sin expresión, un vacío donde antes estaba yo. En ese instante, entendí que el hombre sin rostro no era una aparición, sino un destino, un llamado que venía desde tiempos remotos, presentándose de vez en cuando a quienes tienen la sensibilidad o la desgracia de escucharlo. Quizá era un antiguo guardián del olvido, o un castigo para quienes caminan solos por donde las memorias del pueblo aún duermen. La verdad es que él no me eligió, solo llegó cuando llegó la hora. Y justo antes de desaparecer por completo, me vino un último pensamiento. Nadie siente falta de lo que no tiene nombre. Nadie busca un rostro que ya no recuerda. Me volvería parte del paisaje de Ocotlán, una sombra al borde de la plaza, un bulto entre los postes de luz, un rumor lejano en la noche, y con el tiempo, ni siquiera eso, solo sería ausencia, como él. Nadie me vio por ahí de nuevo, ni en el bar, ni en casa de mi hermana, ni en la recepción del edificio donde trabajaba. Para la mayoría, simplemente fui otro que se fue sin decir, como tantos que desaparecen cuando la vida aprieta. Pero hay quien cuenta, y así lo susurró una señora a la dependienta de la panadería, que de vez en cuando, en el cruce de las dos calles principales de la plaza, cuando el viento cambia al atardecer, se ve una silueta parada, quieta, como si mirara algo frente a sí. Un bulto flaco, vestido como de portero antiguo, pero sin rostro. Solo una sombra, una mancha que los ojos evitan enfocar. Los vecinos más viejos de Ocotlán dicen que ya han oído historias parecidas, mucho antes de mí. Unos mencionan a un limosnero sin cara que apareció a finales de los años 60.
Otros juran haber visto un cartero en los 80 que, en las madrugadas, cruzaba la misma plaza sin dejar huellas. Todos tienen en común esto: el silencio absoluto, la pesadez de la presencia y la falta total de rasgos. Nadie los vio 2 veces, pero todos recuerdan el frío que dejaron atrás. Y si alguna vez pasas por Ocotlán y se te ocurre cruzar la plaza solo después de la medianoche, pon atención a las ventanas de los edificios viejos, a los reflejos en los aparadores oscuros o al vidrio manchado de los coches estacionados. Quizá por un instante veas un rostro, o más bien la ausencia de uno, ahí a tu lado. Y tal vez, solo tal vez, sientas un hormigueo en el brazo izquierdo, una ligera entumecida en la comisura de la boca. Si te pasa, no te detengas, no mires, sigue caminando como si ahí no hubiera nada. Porque Él no quiere que lo veas, Él quiere que te olvides de ti mismo. Trabajé durante muchos años como velador nocturno para el municipio de Ocotlán. Fui de esos que aceptan cualquier chamba: cuidar el parque, vigilar almacén público, hasta echarle un ojo a construcción abandonada. Era una de esas vidas que sigue medio olvidada por los demás, pero firme en la rutina, acompañado por un radio de pilas y café aguado en un termo chiquito. Fue en una de esas noches, cuando me mandaron a dar la vuelta alrededor del antiguo panteón municipal, que mi memoria se partió en antes y después. Era noviembre, y me acuerdo porque todavía había velas derretidas y flores marchitas regadas por todos lados, restos del Día de Muertos, que ahí tiene una fuerza más sentida que en cualquier otro mes. El olor a cera y crisantemos muertos aún flotaba en el aire, mezclado con el frío denso de la madrugada. No era común que alguien se quedara ahí después de la medianoche. La orden era solo pasar, checar los candados, firmar el nombre en el cuaderno de la entrada y seguirle. Pero esa semana hubo unos intentos de robo, así que pidieron que me turnara con otro vigilante, cada quien quedándose 2 horas, en una caseta improvisada justo al lado del portón de hierro. Esa fue mi primera vez solo en ese lugar. Me acuerdo que llegué en la moto despacio, con el faro apagado, como quien no quiere molestar a los muertos. Me estacioné junto a la caseta, acomodé mi banco con una cobija vieja y, como de costumbre, prendí la radio en volumen bajo, buscando alguna estación que no estuviera pura estática. Pero luego me di cuenta de que esa noche la radio no quería compañía, solo ruido, ni siquiera la AM de Guadalajara. Lo intenté 1, 2, 5 veces y nada. Al final, dejé la radio a un lado y me acomodé en el silencio. Pero el silencio de esa madrugada no era igual al de otras noches. Parecía opaco. No sé cómo explicarlo. No era ausencia de sonidos. Era como si algo tapara los ruidos, ahogando los grillos, el andar de los gatos sobre los muros, hasta el sonido de mis propios movimientos. Cuando cerré la puerta de la caseta, el rechinido se sintió atrapado en la garganta del tiempo. Fue ahí que empecé a notar qué hacía esa noche distinta. El panteón respiraba. ¿Sabes cuando andas en una casa vieja y sientes que las paredes suspiran? El ruido de la madera cediendo, el techo crujiendo con el aire. Pues ahí, ese campo rodeado de piedra, lleno de tumbas y cruces, exhalaba una presencia tapada, como si hasta el suelo latiera despacito. No me asusté de inmediato, pero me quedé alerta. Caminé hasta el portón principal, alumbré con la lámpara hacia el interior, no para ver algo, más bien para asegurarme de que todo seguía igual, calladito y quieto. Y sí, nada se movía, ni las flores secas en las tumbas pequeñas, que por lo general bailan con el viento. Regresé a la caseta, convenciéndome de que era solo el cansancio o el frío haciendo travesuras con mis nervios. Pero no tardó en llegar el primer sonido, y con él, la certeza de que no estaba solo ahí. Al principio pensé que lo había imaginado. Fue un ruido leve, arrastrado, como si alguien pasara la mano despacio sobre una lápida de piedra, limpiando el polvo o acariciando un nombre querido. Incliné la cabeza, aguantando la respiración, como hago siempre que quiero oír mejor. Y ahí estaba de nuevo,
ese arrastre suave, rítmico, el tipo de sonido que uno solo no hace. Me levanté sin prisa, apreté la lámpara y caminé otra vez hacia el portón. Eché un ojo adentro y nada había cambiado. Ninguna figura entre las cruces, ningún bulto cerca de las estatuas. El panteón, quieto, como siempre. Pero había algo, atento. Eso era, justo esa era la sensación. Como si él, todo el lugar, tuviera los ojos abiertos, observándome con el mismo esmero con el que yo lo vigilaba. Poco a poco vinieron más sonidos. El crujir de gravilla bajo pasos lentos, aunque solo yo tenía la llave esa noche. Cada paso se sentía ahogado, como si viniera desde abajo de la tierra, bajo las tumbas. No era constante, eran 2, 3 pasos y luego un silencio largo, como si la cosa que rondaba quería que yo supiera que estaba ahí, pero sin prisa. El tiempo dejó de tener sentido. Miraba el reloj y los minutos no pasaban, como si estuviera atrapado en esa guardia eterna. La radio seguía muda, ni la estática más terca. El frío era más grueso, más presente, como neblina invisible que me iba envolviendo, primero por los pies, subiendo hasta la panza. Fue entonces que oí un susurro desde adentro. No era alguien llamando, sino muchos susurros juntos, amontonados, como si multitud murmurara a la vez abajo de las lápidas. Y había melodía en ese murmullo. No sé cómo explicarlo claro. No era música, pero sí tenía ritmo, como un lamento alargado, un canto triste sin palabras. Puse la mano sobre el portón, sin darme cuenta, y sentí el metal vibrando bajo mis dedos, como si temblara igualito a esos sonidos hondos. La tierra estaba hablando. Eso me vino a la cabeza. El panteón no nada más respiraba. Quería hablar. Y de algún modo yo era el único que esa noche podía escuchar. Pensé en irme. De verdad lo pensé. Pero las piernas no obedecieron. Me quedé ahí, parado, como si algo en mí quisiera entender. Tal vez era miedo, tal vez el mismo tipo de fascinación que la gente siente cuando mira un abismo. No puedes apartar la vista. Y en ese momento, mirando hacia el panteón negro, con la lámpara apagada y los ojos bien abiertos, sentí algo que me heló hasta los huesos. Sentí que los sonidos no eran de fantasmas ni de ánimas perdidas. No, venían del mismo panteón. Él era la cosa viva. No era casa de lo sobrenatural. Él era lo sobrenatural. Y cuando lo entendí, cuando esa verdad se dibujó callada en mi mente, el sonido cambió. El sonido cambió. El murmullo arrastrado que antes salía como llanto de muchos, se disolvió en un silencio tan grueso que por un instante me sentí completamente solo en el mundo, como si hasta el viento se hubiera escondido, como si el universo aguantara la respiración antes de lo que iba a pasar. La oscuridad del panteón era más densa, más hecha de materia que de sombra. Y en ese silencio tan opresivo surgió un ruido nuevo, un chasquido seco, luego otro y otro más, como madera vieja cediendo al peso de los años o huesos acomodándose donde nunca debieron moverse. Pero lo que más me congeló no fue el sonido, sino su origen. No venía de un solo lugar. Parecía brotar del piso, de las tumbas, de los árboles del fondo, de cada esquina de esa tierra antigua y llena de historias que nadie cuenta ya. De repente, uno de los reflectores que alumbran la entrada del panteón se apagó. Parpadeé y cuando regresé la vista al portón, vi lo que no debía estar ahí. Una sombra, alta y flaca, como si estuviera hecha de puro velo de neblina y noche, se movía entre las filas de tumbas. No caminaba, deslizaba, y aunque el contorno estaba borroso, no había duda de que esa cosa me veía. No le distinguía cara, ni ojos, ni ningún rasgo humano, pero había conciencia detrás de esa presencia, algo viejo, cansado y hambriento. La sombra se detuvo frente a una lápida baja, casi perdida entre 2 cruces grandes, y ahí empezó el sonido que más me quedó grabado esa noche. Una especie de canto, como si un coro enterrado saliera por fin a la superficie. Cerré los ojos un segundo, queriendo creer que todo era cosa mía. Cuando los abrí, algo había cambiado.
El panteón no solo estaba vivo, ahora respiraba conmigo. El piso latía y las tumbas temblaban tantito, como si los muertos de adentro se movieran inquietos en sus cajas. El canto creció, trepando por árboles y muros, y entendí que no era lamento, era un llamado. Un cántico hecho para atraer a los vivos a cruzar el umbral y entregarse a lo que dormía ahí, o fingía dormir. Mi cuerpo reaccionaba como si estuviera hipnotizado. Di un paso, luego otro y otro más. La mano de la lámpara temblaba. El portón parecía más cerca que antes, como si se hubiera estirado hasta mí. Y en algún punto de mi mente, algo gritaba: si cruzo ese portón, no regreso igual. Quizá no regreso jamás. Pero otra parte, más callada, más honda, quería comprender. Necesitaba saber qué era esa sombra, qué decía ese canto, qué vivía bajo la tierra que hacía cantar al panteón. Di un paso más. El suelo bajo mis pies vibró. Un segundo reflector se apagó. La sombra creció como sábana arrastrada por viento sin rumbo. Y justo cuando iba a tocar el portón, una voz se levantó en medio del canto, clara como cristal, pero llena de tristeza. No gritaba, no pedía, solo decía: ya basta. Y en ese instante, todo paró. Los reflectores volvieron, los sonidos desaparecieron, el aire volvió a moverse, y yo estaba solo, con la mano en el portón frío, jadeando, bañado en sudor, como si hubiera corrido una vida entera. Desde ese día, jamás volví al turno nocturno ahí. Y aunque nadie preguntó por qué, el otro velador que quedó en mi lugar cuenta que, de vez en cuando, como a las 3 de la mañana, oye algo que parece un coro muy lejos. Él se ríe, cree que es el aire entre los árboles. Pero yo sé, siempre supe, porque esa noche el panteón me vio, y yo escuché su corazón latir. Durante semanas, incluso en casa, lejos de ese portón, despertaba a medianoche con esa misma melodía sonando en mis oídos, como si no fuera algo que escuché, sino algo que fue metido en mí, cosido a mi memoria para siempre. A veces oía pasos, no en la calle ni en el techo, sino en los pasillos de mi mente, en ese espacio donde la razón lucha por seguir entera. Y hubo momentos, caminando por el pueblo de día, que mi vista se nublaba y juraba ver esa sombra a lo lejos, parada entre los árboles, pegada a una barda, observando. Nunca avanzaba, nunca se mostraba de frente, pero siempre estaba ahí, como si el hecho de haber oído su canto aquella noche hubiera creado un lazo imposible de romper. Una vez fui a la iglesia, no por fe, sino por desesperación. Me senté en uno de los bancos de madera mientras el sol entraba por los vitrales, esperando sentir un poco de descanso. Pero cuando el campanario dio las 6, el sonido se distorsionó en mis oídos, se volvió grave, extraño, repitiendo el inicio del canto del panteón. Volteé y, por un segundo, vi el bulto de la sombra al fondo de la iglesia, entre la oscuridad y los asientos vacíos. Parpadeé. Ya no estaba. Pero el olor a tierra mojada y madera vieja se quedó, como si me hubiera seguido. Una noche, meses después, el velador que me reemplazó me llamó. Su voz al teléfono sonaba nerviosa. Dijo que alguien había dejado un ramo de flores frescas en el portón del panteón. No eran flores normales, eran esas flores blancas, chiquitas, que yo vi por todo el panteón esa noche. Flores que solo nacen entre las tumbas más viejas. Dijo también que al recogerlas, sintió un escalofrío subiéndole por la espalda y que por un segundo creyó que alguien susurraba su nombre. Se rió nervioso. Quiso bromear, pero había algo en su voz que me dejó inquieto. No fui para allá. Solo colgué el teléfono y me senté a oscuras, sintiendo el peso invisible de aquella noche otra vez sobre mis hombros. Porque la verdad es que hay lugares que guardan voces, lugares que no se olvidan de quienes oyeron. Y por más que los años pasen y el pueblo cambie, que los árboles crezcan y los nombres en las lápidas se borren, el canto sigue ahí, debajo de la tierra. Espera. Como una nota que se mantiene en el tiempo, esperando que alguien, cualquiera,
Esté lo bastante atento para oírla de nuevo, y cuando pase, cuando otra alma toque ese portón con curiosidad o cansancio en los ojos, la sombra regresará, el panteón respirará, y el corazón enterrado bajo Ocotlán volverá a latir. Ese latido no es algo que se escuche con los oídos comunes, sino con aquello que vive entre el silencio del cuerpo y el sonido del alma. Porque lo que pulsa ahí no es solo recuerdo viejo, no es solo la historia de muertos que se quedaron, sino una conciencia dormida, una especie de guardia disimulada bajo siglos de polvo y olvido. Desde esa noche empecé a notar pequeñas grietas en el mundo, cosas mínimas que pocos notan, pero que para mí son marcas, como garritas grabadas en madera vieja. Un reflejo que no se mueve igual, un reloj que siempre se atora a la misma hora, un gato que maulla al vacío con necedad, o un niño que sonríe a un rincón oscuro, como si viera algo que nadie más ve. En la casa, mi esposa empezó a decir que yo andaba cambiado, más callado, más atento a sonidos que ella no oía. Empecé a evitar espejos, no porque viera algo raro en ellos, sino porque sentía que el reflejo no era del todo mío. Era como si algo se hubiera quedado en el portón esa noche, una parte de mí, y otra parte regresó de regreso, igual para engañar a los demás, pero no a mí. Una madrugada desperté sintiendo que alguien me veía en el pasillo. La casa estaba completamente a oscuras, pero había un susurro bien lejos, un murmullo tan bajo que parecía venir debajo del piso. Me levanté, caminé hasta la puerta, y ahí entre el pasillo y el cuarto vi una sombra quieta, más oscura que el resto de la noche. No intenté gritar, solo me hice para atrás y esperé que se fuera, como pasa en el panteón, donde las sombras se esconden cuando cierras los ojos y finges no ver. Pero esa no se fue, y cada noche, desde entonces, vuelve. Nunca entra, nunca habla, solo observa, como si fuera una parte del canto de esa noche. Una nota que quedó colgada en el aire y se hace real cuando el mundo está lo bastante silencioso para oírla. Una vez, buscando entender qué me seguía, regresé al panteón. De día, con sol, gente por la calle y los portones abiertos. Pero apenas me acerqué, me dio un mareo fuerte, una náusea fea, y tuve que sentarme. El panteón, aunque estuviera bajo cielo azul, tenía el mismo peso de aquella noche. El aire era más pesado, las flores no olían a nada y los pájaros dejaban de cantar apenas pisaba ahí. La sombra, entendí ese día, ya no estaba atada al panteón, ya estaba conmigo. Hoy, años después, sigo viviendo con eso. Aprendí a no mirar directo a los rincones oscuros, a dejar la televisión prendida en la noche, aunque no la vea, a dormir con una luz encendida y siempre dejar una veladora en la cocina. Cosas pequeñas, tonterías para muchos, pero para mí son escudos, rituales para mantener el canto dormido. Aún así, a veces, cuando estoy en el patio y el viento viene del norte, puedo escuchar a lo lejos ese mismo sonido que me paralizó esa madrugada, un lamento cantado, hecho de muchas voces entrelazadas, como si la tierra misma de Ocotlán suspirara, y me quedo pensando, ¿será que me escogieron? ¿O será que solo me acerqué demasiado? Porque hay quien dice que bajo toda esta tierra hay puertas enterradas, y que algunas, de vez en cuando, rechinan de noche, queriendo abrirse. La del panteón de Ocotlán, esa noche casi se abrió, y yo estaba del lado equivocado.